Muy bien, 2 minutos pasaron de las 10 de la noche. Esto es Justicia en Primera Persona, ustedes saben, en vivo y en directo, ¿no? Aquí por Canal 16. Hoy con un tema central, ¿no? Vamos a estar tratando la libertad de Carrascosa. Él estaba condenado por el homicidio y también por el encubrimiento de su mujer, María Marta García Belsunce. Recientemente hubo un fallo de casación, recientemente ayer en concreto, en donde se declaró la absolución de Carrascosa, en un fallo que, bueno, trajo una gran polémica. Y bueno, hoy vamos a estar con los protagonistas de esta historia. Vamos a estar con el protagonista principal, con el juez Víctor Violini, que fue el presidente de la sala que se formó especialmente para tratar este caso, y fue el del juez del primer voto. Así que nos va a dar todos los detalles, nos va a contar toda la cocina de cómo se fue dando este fallo que ha generado tanta polémica y que va a seguir dando que hablar. Ya, bueno, hay noticias sobre la posible apelación que va a hacer el fiscal de casación, Carlos Altuve, así que esto todavía no terminó. También está planteado el tema de la prescripción de esta causa, que supuestamente sería el año que viene, al cumplirse 15 años del hecho, pero eso también no está todo dicho, porque habría algunos actos interruptivos de la prescripción, que de eso, bueno, también vamos a estar hablando para que los especialistas cuenten todo sobre qué es lo que puede llegar a pasar. Carrascosa en libertad, dijo en el bloque anterior Quique Russo, y yo me presento, aunque un poquito tarde. Buenas noches. Carrascosa en libertad, ¿es eso? Es en libertad, Carrascosa absuelto. Por la Cámara de Casación. Él estaba cumpliendo un arresto domiciliario. Sí. De esta forma tenía la libertad restringida, ¿no? A ese lugar no estaba. Yo sigo impresionado. No es el único caso, ¿no es cierto? 14 años en total, de los cuales 5 de prisión efectiva. Sí. Es una injusticia, ¿eh? Eso Sí. se llama injusticia. Sí, cuando la justicia tarda tanto, no es justicia, ¿no? Al final llegó en este caso. Al final llegó. Estamos con el presidente de la Asociación de Magistrados, pero lo tenemos de invitado como juez, Víctor Violini, que hizo el primer voto, el voto principal de la Cámara de Casación de la provincia, que revisó a su vez, o que dio la vuelta de un fallo que había hecho la sala de la Cámara de Casación de la provincia con otra integración, con los jueces Piombo y Sayargués hace mucho tiempo, pero no tanto tiempo, por lo menos no tanto tiempo para la vida de una persona como Carrascosa. Víctor, gracias por estar acá con nosotros. Por favor, un gusto. ¿Cómo están? Yo anoté, al final, tendría para hacer, pero además el fallo es de ustedes, pero anoté, agravio central. A mí me gustaría empezar por una cosa, por una frase. El fallo dice, el agravio central, agravio es cuando alguien se agravia, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es agraviarse en derecho? Agraviarse es decir, bueno, hay una postura, una situación que se torna en contra de una determinada persona. Sí. O el defensor cuando se agravia de algo que el tribunal o el juez dice y que el defensor entiende que no es así. Bueno, el fallo dice, el de ustedes, el de ustedes tres digo, agravio central es arbitrariedad, violación al principio de inocencia y a las reglas de la sana crítica. Es correcto. Es correcto. Eso es lo que nosotros entendimos. Sí. Yo, Martín, primero quería comentarles más o menos que nosotros, esta sala ad hoc que se formó, que se integró, fue justamente por la Corte de la provincia, la Suprema Corte, mandó a que se revisara la sentencia que había dictado la Sala 1 de Casación, en su momento, que usted lo dijo bien, con los doctores Piombo, Sayargués y Natielo, en donde venía condenado Carrascosa por un hecho de encubrimiento, y eso lo dieron vuelta, perdónenme, que me olvidé de apagar el celular, eso lo de hoy de un día también. Es raro que tiene batería todavía. Es raro que tenga batería que ponen el día. Bueno, hoy es un día complicadito. Bueno, conclusión, le estaba comentando que la Cámara de la Sala 1 en casación venía condenado Carrascosa por un encubrimiento y terminó condenado por un homicidio calificado por el vínculo. Sí, a perpetua. Claro, a perpetua, un homicidio calificado por el vínculo. Ahora bien, lo que ocurrió en su momento fue que
la Corte otorgó una revisión de esa sentencia que había dictado la Sala 1, también en la casación, pero casi todos los integrantes de la casación habían intervenido directa o indirectamente en alguna de las causas de desprendimiento de la causa central de Carrascosa, entonces estaban casi todos excusados y quedamos nada más porque emitieron opinión en algún momento. Claro. Entonces quedamos nada más que 3 jueces que no habíamos intervenido, el doctor Carral, el doctor Ordoqui y quien les habla. En su momento se integró con mi presidencia y el primer voto, el cual fue adherido por mis 2 colegas. El tema fue que nosotros empezamos, no conocíamos la causa de Carrascosa y empezamos de foja cero. Entonces empezamos, cuando yo empiezo a ver la causa de Carrascosa y empiezo a ver que no tenía ningún elemento probatorio que me indicara que Carrascosa había sido el autor del homicidio, obviamente consulto con mis colegas, le digo, miren, yo estoy mirando la causa y no encuentro nada, no hay nada. Entonces las revisamos entre los 3. ¿Cuánto demoraron en hacer eso? Y un montón de meses, 4 o 5 meses. 4 o 5 meses. Y sí, tranquilamente, porque estamos hablando de casi 34 cuerpos. Sí. 13.000 y pico de fojas. Sí. Si bien no se ven todas, pero es un trabajo arduo. Sí, y varias causas, porque hay otra causa con otros condenados. Con otros condenados que tuvimos a la vista, que pedimos y vimos, y yo, bueno. Pero obviamente después de un análisis exhaustivo de toda la causa, llegamos a la conclusión de que no había elementos y obviamente llegamos a la absolución de Carrascosa. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros apuntamos específicamente a la instrucción del fiscal, que fue muy mala, por eso hablamos de... Una durísima crítica a la instrucción. Porque hablamos de arbitrariedad, de falta de objetividad. Ahora, perdón, yo me vuelvo a detener en ese sustantivo. Dice, la representada es la arbitrariedad. Sí. Justicia lenta no es justicia, eso es una frase que puede ser y puede no ser, ¿no es cierto? En general no es, bien, no es justicia. Ahora, a veces puede llegar a ser justicia como en este caso, pero la arbitrariedad seguro no es justicia. No, claro. Es lo contrario de la justicia. Exactamente. No sé si lo contrario de la justicia es la injusticia, puede ser, pero seguro lo contrario del Estado de Derecho y la justicia es la arbitrariedad. No tenga ninguna duda, Granowski. El tema, por eso nosotros lo ponemos, es decir... yo no puedo condenar a un inocente, y menos sin elementos para condenarlo. Y de lo que surgía de ahí que Carrascosa es inocente. Yo lo explicaba hoy muy bien sobre la pérdida de objetividad del fiscal. Porque a veces se confunde, ¿no? El fiscal es acusador, tiene que acusar. Y no es así. No, el no fiscal es así. Cuando ve que en una causa no hay elementos y tiene que acusar con elementos reales, ¿no? Y tiene que pedir absolución o tiene que abstenerse de elevar la causa a juicio, lo tiene que hacer, ¿no? No tiene que ponerse la camiseta de acusador. E incluso es una obligación del fiscal que en caso de que encuentre elementos probatorios en la investigación que sean favorables a la defensa, pedir en favor del imputado. Es una obligación del fiscal. El fiscal debe ser objetivo en la acusación. Entonces, en este caso entendemos que se direccionó, no sabemos por qué, pero se direccionó la investigación directamente hacia Carrascosa y a la familia de Carrascosa. Y hubo una hipótesis que la mató la misma familia y encubrió... Exactamente. Carrascosa, el jefe del encubrimiento y del homicidio. Sí, además primero se trató de probar que Carrascosa era el autor intelectual, después que fue el autor mediato, después que fue un coautor, después que fue partícipe, una cosa descabellada, traída de los pelos que no tenía ni... Y ustedes analizando toda la prueba fueron tirando abajo todas estas hipótesis a las que había llegado el fiscal y que llegó también a condenas, ¿no? Sí, todas y cada una de las hipótesis, pero surgían de la causa, por eso nuestro estupor cuando empezamos a ver, Russo, si una persona viene condenada por un homicidio calificado por el vínculo, usted entiende que dentro de la causa algún elemento inculpatorio tiene que haber. Claro. Por eso la sorpresa de los 3 jueces, en este caso me incluyo, de mis 2 compañeros y mío, de que no teníamos elementos, no había ningún elemento que coincidiera ni siquiera mínimamente con una participación de Carrascosa en el hecho. En el tramo final del fallo, y yo anoté algunas cosas, entre otras cosas dice, no se tuvo por probado que se acondicionara el cuerpo, o sea que Carrascosa lo acondicionaba, es decir, no lo hizo. No. Sí, el tema del pegamento, ¿no? No se tuvo por probado que se cerraran heridas con pegamento. Sí. No se tuvo probado que hubiera ordenado limpiar el lugar. Sí. Tampoco que hubiera intentado cremar el cadáver. Exacto. Incluso dicen ustedes, Carrascosa permitió el acceso a la vivienda.
permitió que trabajara la funeraria, dieran negativo los peritajes y el cotejo de ADN. Exactamente. Bien, la Todo. pregunta es, yo sé que el fallo no está, Sí. si se puede decir, no porque sea secreto, si se puede decir porque existe alguna hipótesis, ¿por qué? No lo sé. Realmente le digo, Martín, no lo sé. No lo sé porque hemos dado vuelta la causa de atrás para adelante y de adelante para atrás, buscando alguna razón, algún fundamento, y no lo encontramos. Porque, perdón, la frase tradicional con el derecho es que una parte de la biblioteca dice una cosa y otra parte dice otra cosa. Bien, el tema acá, me da la impresión a mí, leyendo el fallo, y habiendo seguido la historia, es que no es un tema de biblioteca, No, no, es un tema de hechos, obviamente. ¿no? Después viene la Obviamente. biblioteca. La biblioteca puede decir que si, Pero no hay hechos. si en algún momento ocurrió algo, esto puede ser consecuencia. Claro, pero tiene que haber ocurrido. Pero tiene que primero. haber ocurrido, Claro. y tiene que acreditarse ese hecho. Se basó en hechos. Si nosotros nos basamos en el famoso pituto que se encontró, Sí. Carrascosa no encontró el pituto, lo encontró Juan Urtig. Carrascosa no dio, Juan Urtig fue el que dijo, yo lo encontré, pensé que era un pituto para amurar un estante y lo tiré por el inodoro. Juan Urtig fue y se lo dijo a la instrucción, que había ocurrido eso. La instrucción fue, Carrascosa dio su consentimiento para ingresaran a su casa, que hicieran una búsqueda exhaustiva del pituto en el baño, hasta llegaron al sumidero, y fue la propia instrucción, ni siquiera la encontró la propia instrucción, sino que fue Juan Urtig el que lo encontró y dijo, este es el pituto que yo tiré, y efectivamente terminó siendo una bala, un plomo, ¿no? Fue una prueba muy importante a la hora de condenar a Carrascosa y Claro. a los demás por encubrimiento. Claro, exactamente. Carrascosa, ustedes, todas estas cosas que usted, Granowski, comentaba, el hecho, la autopsia, que es la madre de todas las pruebas, porque nosotros, los que tuvimos mucho tiempo en la instrucción, yo estuve 7 años con fiscal de instrucción, los que Claro. Russo y usted también lo recuerda, sabemos que cuando el tiempo pasa es la verdad que huye o que se aleja. Sí, sí, hay que Y que actuar además la madre, rápido, claro, y que además autopsia la madre de las enseguida, pruebas ¿no? es la autopsia, y que el cuerpo, cuando se hace la autopsia, como dice Torre, el cuerpo habla y nos dice cosas. Bueno, en este caso la autopsia se hizo 16 días después del hecho. En ese lapso Eso está bien. Está no, mal. está mal, lo No, tenía que no, haber no. hecho inmediatamente, pero digo, se hizo 16 días después de haber hecho el velorio y de haber me llevado de nicho a María Marta. En ese tiempo, si Carrascosa o la familia de Carrascosa hubiese querido encubrir algo, hubiesen cremado el Claro, cuerpo de María ustedes Marta. dicen de manera explícita que no Que lo no hicieron. lo hizo, ni siquiera intentó hacerlo. Porque alguien puede decir, bueno, quiso hacerlo, pero alguien lo evitó. No. Carrascosa no intentó, ni ninguno de la familia intentó cremar el cuerpo de María Marta. Que hubiese sido, a ver, si yo hubiese cometido realmente el hecho, hubiese tenido alguna participación con este hecho, cremando el cuerpo, el tema de Tampoco hubiera sido un delito según esto, pero por lo menos... era no, y no sospecha, porque estaba ¿no? autorizado Claro, para hacerlo, claro. pero de haberlo hecho hubiese Si desaparecido. hubiera sido el crimen perfecto, Claro. y esto Claro. podría llegar a ser el crimen Claro, perfecto podría. también, porque... Y si lo hubiesen cremado, podría llegar a ser el crimen Pero perfecto. ahora podría llegar a ser también, si no se esclarece en el poco tiempo que queda hasta que prescriba. Lo que pasa es que acá no hay un crimen, a ver, no hay un crimen perfecto, hay un crimen impune. Y hay un crimen impune a consecuencia de una pésima instrucción. Si yo, como fiscal en su momento, o cualquiera que hubiese actuado como fiscal, hubiese hecho lo que tenía que hacer, y hubiese hecho las pericias que se tenían que hacer en el momento en que se tuvieron que hacer, hubiese levantado... Perdón, Sí. primero entonces hacer la autopsia antes, vamos por partes. claro. ¿Qué más? Claro, y todas las pericias, la planimétrica, la de rastro, la fotografía, Eso todo mal hecho. testimonio, no se hizo eso. Porque ahí no se se encuentran hizo. todos los elementos frescos, dice. Todo, Se claro, termina todo con más- una vez que pasó el tiempo y que el médico, uno de los médicos que, no me acuerdo cuál de los dos, pero uno de los médicos que atendía a María Marta, entendiendo que había sido un accidente, le dijo a una de las personas que estaba ahí, bueno, limpia la sangre, que se yo, limpiaron. Esto si hubiese estado el fiscal. Esto es muy simple, Granowski. Cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, no entra nadie al lugar del hecho, solamente los peritos, el instructor judicial o el fiscal, y una vez que se levantan, se hacen todas las pericias, recién ahí se levanta el cuerpo y se lo manda a la morgue para que sea autopsiado. ¿Sí? Todo esto no se hizo. Eso no pasó. No se hizo nada. Entonces, un montón de elementos probatorios que hubiesen tenido un resultado de que en lugar de llevarlo a Carrascosa a un juicio oral, lo hubiesen llevado al verdadero autor del homicidio,
no lo pudieron hacer porque no se hicieron todas estas pericias y todos estos... Ahora, de todas maneras, ustedes bueno, en su voto, ¿no? Y Sí. coinciden sus colegas, Mm. dan a entender que hay datos como Claro. para encarar el caso Una hacia investigación en serio, otra ¿no? hipótesis y que Ujú. tienen una pista. Exacto. Que no Y- podemos decir cuál es la y no pista la porque eso podemos. no podemos decirlo, pero eso lo tienen que manejar los fiscales que se van a encargar de ahora en más O los de periodistas, continuar con la Los investigación. periodistas. Vamos Vamos O a algunos empezar a- periodistas que casi son jueces. Algunos periodistas que casi son jueces. ¿Jueces buenos o jueces malos? No, yo creo que jueces muy Jueces malos. buenos. No, son muy jueces los malos. periodistas son, hay dos Tiene o los tres dos, periodistas sí, que son muy malos. Que se parecen a El los jueces resto no, malos. el resto, Sí, Sí, no, hablar de colegas no es Se costumbre, parecen a pero jueces sea lo que se refiere es que a veces se manifiesta una opinión sobre, para mí sí fue, para mí no fue, que a veces el periodismo A veces de café, ¿no? De Nosotros- café está bien, ¿no es cierto? de Quique? café, Sí. pero de café. cuando tenemos que comunicarlo públicamente o escribir una nota, nosotros tenemos el fallo, tenemos la Tal letra cual. del juez, del fiscal, y ponemos las opiniones de los que saben, y Exactamente. después que la gente Tal cual. tome Obvio. criterio, pero no es necesario que uno No, diga... pero uno puede, o- uno, Ah, uno uno puede hacer el análisis sí. crítico de eso también, Sí, ¿no es cierto? No es pero otro no tema. de Pero no, bajar el delito. martillo, ¿no? Uno sé, puede, Es uno así. puede como periodista, Coincido. ustedes como periodistas pueden Sí. opinar, o cualquiera puede Tal cual. opinar sobre Sí. un fallo y que le parece bien o le parece mal. Lo que no puede un Sí. comunicador social, lo que no Sí. puede un A comunicador ver. social es mentir. Sí. Es decir, cosas que no ocurrieron. Ujú. Eso no lo puede hacer. Sí. Entonces, por eso digo, hay algunos comunicadores sociales que hacen ese tipo de cosas y dicen, no, porque Carrascosa hizo tal cosa, porque Carrascosa hizo tal otra, pasó tal cosa y no pasó así. ustedes en el expediente... No pasó ni así, le cerca. aseguro que no pasó así, ni cerca. No, y bueno, ni por cerca. ejemplo, este tema del pituto que fue tan comentado y Sí, que sí. se llevaron programas Sí. y programas de Palabra televisión. famosa, años con esa palabra en el Esta programa. elaboración que hacen ustedes con respecto a que en realidad este hallazgo beneficia a los imputados, a la familia, porque ellos dieron el dato y dicen, no, mire, nosotros encontramos, Ujú. no sabíamos qué era, y llegaron a encontrar esa prueba a partir de la iniciativa de los que De después Juan fueron- Urtic, pero además Carrascosa no tenía ni siquiera conocimiento de que eso hubiese ocurrido. Eso, Carrascosa se entera cuando Juan Urtic le dice, no, yo le dice al fiscal o al no sé quién de la fiscalía, dice, no, yo tiré una cosa que me pareció que era un pituto, lo tiré por un inodoro. Y ahora tengo dudas después de lo que ocurrió. Y ahí empiezan a buscarlo, pero Carrascosa no sabía de esto. Ahora, después hay algunas cosas que parecen más elementales. A ver, Ustedes dicen que no se probó ningún móvil, no, que no hay homicidio identificado, no. y después hay una cosa, no sé a vos qué te parece, Quique, para mí es, hay la sensación de que hay una especie de clase de derecho. Vamos a una pequeña clase, así como quien no quiere la cosa. El encubrimiento no es casi teórico, Sí. no es a quien calle por temor, o sea, no se le endosa a quien calle por temor, sino que debe cometerse de modo doloso y libre, Claro. dice el fallo. Que es casi como diciendo, a ver, tarado, así tenés que hacer. No dice quién es el tarado, pero da la sensación de que es dan eso. una especie de cálculo. ¿No? A ver, tenés que hacer así. Pero además, digo, se entiende perfecto, ¿no es cierto? Ahí Martín, me parece que nos están pidiendo un pequeño corte ¿Hacemos y corte? Continúa. vamos a dejar picando. ¿Qué pasa? ¿Esto termina acá? ¿O va a apelar el fiscal de casación? ¿Sabe algo? Desconozco. Un Ahora corte vamos a- primero. Vamos Dale. a hablar. Ya venimos. Antes del corte, Quique Russo había dejado una pregunta para Víctor Violini sobre el caso Carrascosa o el caso de la justicia arbitraria, que obviamente no es justicia. Que Doctor. podría haber apelación de la fiscalía. Podría haberla, no sé si el fiscal Altuve va a apelar o no. El fiscal es fiscal, es decir, fiscal, que sí, sí. si apela no me extrañaría que lo haga, está en su derecho de hacerlo. Y ahí que trata la Corte bonaerense, Claro, es un podría recurso- hacer lo mismo que en el otro caso, decir no, y Sí. van a Tiene- Corte de Nación de nuevo. y Sí, exacto. Podría. podría. Tiene que apelarlo el doctor Altuve con un recurso extraordinario a la Corte de Provincia. Vamos a ver, no sé, porque no he hablado con el doctor Altuve ni me he comunicado su decisión. Creo que ha hablado en alguno de los medios y ha dicho que
Sí, sí, es en probable. dijo un 99%. Es probable que lo apele, sí. Igual no es ese un fiscal sí. del que hablan ustedes. No, A no, quien le no. piden el jury no es No, ese. no, el doctor Altuve es el fiscal de casación. Bien, Y el ustedes fiscal de hablan casación de en su Molina momento, Pico. claro, en su momento mantuvo el recurso Sí. de Ustedes Molina hablan Pico. de Molina Pico. Claro, exactamente. El que no tuvo provoca acondicionar el cuerpo, ¿no? Exactamente. El que hizo todo eso, o el que no hizo. El que hizo una instrucción O desastrosa, el que para no hablarlo hizo. bien. Es así, Exacto. una instrucción desastrosa. Y Desastroso. esta gran demora, que ocurre muchas veces en 14 nuestro país, años, 14 años, lleva a generar situaciones como esta, por ejemplo, hipótesis. A ver, Prescribe el año que viene. Mm. Por ahí no, bueno, está la secuela así? de juicio, hay no sabemos. no sabemos. No sabemos. O prescribe en el 2020. Ujú. Ponga. Sí, Carrascosa escribe un libro, ¿Cómo maté a mi mujer? sí, Fui yo. sí. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada porque, en definitiva, si la mató Carrascosa, no había en la causa elementos para acreditar que Carrascosa lo hubiese Y matado. aparte, también nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Así que exactamente. se da esa deformidad de tanto tiempo que se tarda en llegar a esclarecer un hecho o en llegar a sentencia que queden firmes, que se producen hasta este tipo de Acá en realidad es situaciones. esclarecer que no hubo nada esclarecido, ¿no? Sería eso. Claro. Y nada, claro. Entonces, es eso. la otra vez hablábamos con Rosa Bru, por ejemplo, ¿no? me voy buena. Sí, pero... El imputado, el condenado, Justo López, por el crimen de Miguel Bru, el secuestro, tortura y muerte, bueno, ya recuperó la libertad, la causa en tiempo puede prescribir y él puede presentarse y decir tranquilamente, bueno, el cuerpo está tan lado, confesar, no va a tener ninguna consecuencia. Bueno, eso sería lo que todos esperamos, que alguien venga y diga, el cuerpo está en tal lugar. El cuerpo está en tal lugar. Pero esto es lo que esperamos. eso es por también la demora, porque me acuerdo para juzgar a los policías por el caso de Bru se tardó muchísimo Sí, tiempo. muchísimo tiempo. Incluso hasta intervino casación y en un fallo había dejado de libertad a López por la demora tan grande, por el exceso de la prisión preventiva, ¿no? Sí, Porque claro. iba contra todo el ordenamiento jurídico internacional. Sí, es correcto. Es lamentable que la justicia provincial esté funcionando así. Yo le digo honestamente, nosotros tomamos la causa de Foja Cero y cuando la tomamos dijimos, bueno, esto tiene que haber más que elementos probatorios para condenarlo a este hombre a prisión perpetua y nos encontramos con que no había nada y que así habían transcurrido 14 años y entonces la verdad, yo dije la verdad, alguien me preguntó, me dice, mire, yo como juez no cometí ninguna demora porque ni mis compañeros ni yo, porque lo definimos en un plazo lógico y normal, que no se excedió más allá de los 6 meses, que es una causa muy complicada y que venía muy complicada, estamos hablando de una causa kilométrica en cuanto a fojas y en cuanto a hechos que sucedieron y testimonios y pericias que se hicieron y las que no se hicieron. Bueno. Entonces lo que no podemos, yo digo, como juez no tengo que decirle nada a Carrascosa porque yo hice con mis compañeros hicimos lo que teníamos que hacer en un plazo prudencial. Ahora, claro, como integrante del Poder Judicial, a mí se me cae la cara de vergüenza tener que dejar a un tipo preso durante casi 5 años, condenado por un homicidio que no cometió, que es inocente, que no se le pudo acreditar absolutamente nada, y estar después de 14 años, decirle a este hombre, mire, tiene razón, usted es inocente, la verdad es vergonzoso. Ustedes no se encontraron ni siquiera con el beneficio de la duda. Nada. En un momento, Quique Rosso, yo le digo la verdad, en un momento se charló el tema de darle la libertad por la duda. Pero dijimos, a ver, analizamos de nuevo todo lo que había y dijimos, acá no hay duda. No había duda. No fue, es inocente. Porque si hay No duda, sí, claro. se puede decir, no se puede decir es inocente. Claro, ¿no? exactamente. Reo, como dice. Tengo dudas, y ante la duda tengo que estar a favor del reo. Pero Yo no tengo podemos que- decir es inocente, Claro. que nos quedó... Acá no hubo eso. Acá no Acá no hubo hubo ni dudas. siquiera Nosotros eso. lo charlamos en su momento y dijimos, mira, acá no hay dudas. No hay ninguna duda. Acá todos los elementos me están demostrando que Carrascosa es inocente y que no cometió el hecho. Cuando
3 jueces de casación dicen la palabra irregularidades, porque eso es lo que dice el fallo respecto al fiscal. Y ordenan trasladar las irregularidades al jurado de enjuiciamiento, a la Procuración y a la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Cómo debe leer uno la palabra irregularidades? ¿Como un eufemismo? Irregularidades no, irregularidades las debe leer como lo que es, como que el fiscal cometió serias irregularidades en la instrucción, como por ejemplo una falta de objetividad total y absoluta. Él, vuelvo a insistir, direccionó toda la imputación en base a Carrascosa y a la familia de Carrascosa y dejó de investigar otros puntos que se podían haber investigado en su momento y que podían llegar a un hecho. ¿Qué quiere decir en la instrucción falta de objetividad? ¿Es no atenerse a los hechos o directamente buscar un esquema, seguir ese esquema? No me muevo el esquema porque el esquema por alguna razón me cierra o porque me resulta cómodo, lo que sea. Entonces yo no me muevo ni miro para el costado. Entonces yo miro para acá, acá está Violini, acá está Russo, pero yo miro para acá solamente. Y falta de objetividad, por ejemplo, para que quede claro, Martín, si el imputado es usted y yo le tomo un testimonio a Kika Russo y me dice, no, mire, en el momento del hecho, Martín Granovsky estaba conmigo. Haciendo un programa de televisión. Haciendo un programa de televisión, exactamente. Y después le tomo testimonio a otra persona. Lo podemos traer grabado, ahí, bueno. Claro. Le tomo testimonio a otra persona, la otra persona me dice, no, yo lo vi a Martín Granovsky cuando salía de la casa de la víctima, y yo como fiscal descarto el testimonio de Kika Russo y tomo solamente el que lo imputa a Martín Granovsky, estoy faltando la objetividad. Eso es falta de objetividad. Eso es falta de objetividad. Eso es falta de objetividad, en este caso. Claro, porque el fiscal tiene la obligación de evaluar toda la prueba. Toda la prueba. Y presentar toda la prueba. No puede ocultar prueba a favor de la defensa, ni puede valorar solamente la prueba que imputa y no la prueba de cargo y no la prueba de descargo. Bueno, eso es falta de objetividad. Eso es decir, más allá de la obligación de acusar, lo que ustedes explicaban con mucho mayor conocimiento que yo, el punto es la honestidad intelectual en este caso. Exactamente, ¿Es eso? exactamente. Acá no hay, el derecho es 2 más 2, es decir, a veces no. Pero la honestidad intelectual, por lo menos atenerse a los hechos, después uno puede verle los costados distintos a los hechos, ver cómo están iluminados. Como diría Couture, el derecho se ejerce pensando. ¿El derecho? Se ejerce pensando, es sentido común. Ajá. Nada más que eso, es sentido común. Entonces, si uno se guía en el derecho por el sentido común, tiene que evaluar todas las posibilidades y tiene que dejar abiertas todas las puertas para llegar a la verdad real. Esta es el fin último es llegar a la verdad real. Incluso las puertas que a uno lo incomodan. Exactamente. A uno como funcionario, ¿no? Claro, yo puedo opinar. Que nos pasa, perdón, Sí. que nos pasa como periodistas a veces. A veces uno cree alguna cosa y ve una realidad y se choca, pero esto no es lo que a mí me parece. Ni siquiera hablo de ideología, ¿eh? No, hablo, cuando digo creer está mal la palabra creer. Uno tiene un análisis de hechos y aparece una cosa nueva y esto me hace temblar todo, o se me cae todo. Exacto. Y la verdad que si uno tiene honestidad intelectual tiene que decir la verdad. Bueno, lo que pensaba no sirve para nada, arranquemos. Si se cayó, se cayó. Una noticia, tiene una teoría, una ahora, hipótesis, ahora, y se cae, bueno. Y se cae. Bueno, ahora si yo digo, se caiga, pero se cayó, se cayó. Ahora si yo digo, acá cuesta la libertad de alguien, ¿no? Si yo digo, si yo acompaño esta prueba, o presento esta prueba, o tomo este elemento probatorio, se me cae todo lo que yo armé, entonces no lo pongo, eso es falta de objetividad. Estamos obrando con falta de objetividad y hasta se podría considerar que entraría o estaría en curso en algún hecho contrario a lo que a las imposiciones que le da la ley al fiscal, de actuar aún en favor del imputado. Por eso que nosotros dijimos, bueno, lo mandamos a la Secretaría de Jury a los efectos de que analice la Secretaría de Jury la actuación. Podría ser delictiva la actuación. Lo tiene que analizar la Secretaría de Jury, eso. Cómo fue el comportamiento del fiscal, si actuó a derecho, si actuó contrario a las normas, si hay alguna falencia administrativa o lo que fuera. Por eso mandamos a la Procuración y al presidente de la Corte para que tome conocimiento de Ahora, lo que es impresionante en materia de tiempos es, ustedes se tomaron, según propias palabras, todo el tiempo necesario. Mucho tiempo fueron no más de 6 meses. No más. Bien. Versus 14 años. 14 años. Supongamos que la instrucción hubiera sido bien hecha. La instrucción tendría que haber durado ¿cuánto? Razonablemente. No, la instrucción puede durar un año y medio. Un año y medio. O menos. Bien.
Después ya viene la elevación a juicio, como Sí. mucho 1 año y medio. Después Un año viene y la medio. elevación a juicio, el debate oral y la condena. Una apelación a casación y una apelación a corte. Bueno, vamos por parte. 1 año y medio lo primero, vamos a poner lo máximo. Sí. Elevación a juicio. Una hasta que elevación esté a la juicio que sentencia, puede estar 6 meses más. 2 años. 2 años. 2 años. Y entre las apelaciones a casación y las apelaciones a la corte, 1 año más. 3 3 años máximo. Máximo. 3 años máximo. Duró 14. O sea que deberían haber sido 3 años más estos 6 meses. Exacto. 3 3 años para años. la cosa juzgada. Hubieran Claro. sido 3 años y medio en total Más o en vez de menos. 14. Sí, Y acá exacto. vamos por 14 años y todavía no hay cosa juzgada. Y todavía no porque todavía resta. Porque está la posibilidad de apelación. Está la posibilidad de que siga apelar, más. claro, está la posibilidad de apelar. Sí, exactamente. Víctor, gracias por estar acá. Un gusto. Gracias por la explicación. Por favor, un gusto. Gracias. Vamos a seguir esto. ¿Cómo no? Ya volvemos. Estamos con el doctor Caputo Tártara, con quien vamos a tocar otro tema. Tenemos poco tiempo, pero suficiente como para que también opine sobre el tema del día, que es más que el tema del día. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín, Quique. por estar Buenas acá. noches, doctor. Sí, en realidad... Impresiona el tema de la arbitrariedad. A mí, yo sigo impresionado Sí. con la palabra arbitrariedad. Destacaba justamente eso, las preguntas de tu parte en el sentido de, y me parece que es un poco la finalidad que ha tenido este programa, de acercar aspectos que eventualmente resultan ser técnicos a el común de la gente que no tiene la obligación de conocer. Es cierto lo que decía el doctor Violín hace un momento, que hay algunos términos que se correlacionan con la normal interpretación que tienen a su vez de lo que es la gramática y su significación. Pero en el caso especial del agravio al que vos hacías referencia, Sí. y ahí me cabe en la generalidad de la ley, como profesor que soy de hace muchos años de Derecho Procesal, Sí. tiene que ver con aquello que implica un perjuicio a la situación de la parte. Perdón, propiamente cuando dicha. yo digo yo me agravio tal cosa es... Claro, hay dos partes en Yo un proceso, ¿no es creo cierto? que violentaron mis derechos, vulneraron mis garantías, ¿es Sí, así? no. En No. principio, el asunto sería así. Si tenemos dos partes en lo Sí. que es la relación jurídica procesal, un actor y un demandado, que acá en el aspecto penal estaría dado por el fiscal y el imputado, más su defensor técnico, el que obtuvo una resolución que lo perjudicó en su situación está agraviado. Y Sí. por ende, desde la perspectiva de lo que sería la hipótesis de la teoría general de una eventual apelación, ¿no es cierto?, o recurrencia o impugnación, estaría facultado por ese agravio que tiene a recurrir. Sí. Ese sería un poco el espectro. Perdón, una cosa sería entonces, a ver si estoy en lo correcto, una cosa sería, yo me siento agraviado por la interpretación que se le dio a un hecho, a otra, que sería el caso Caracosa, es yo me siento agraviado porque en realidad me están imputando cosas que no tienen ni siquiera correlación con hechos fácticos. En mi con situación hechos. procesal hay Es así. algo que me está produciendo un gravamen, un Sí. perjuicio, y la ley me habilita en esos casos a utilizar los medios de impugnación Sí. que me permiten resarcirme de ese agravio, tanto de una como de otra parte. Después, en lo vinculado con la arbitrariedad, tiene dicho la Corte Suprema Nacional, y desde hace ya muchísimos años, que es la falta de correlato de los hechos con el derecho vigente, cuando Ajá. no hay una suerte de relación Sí. con la derivación razonada del derecho vigente. Entonces, es claro que lo que ha manifestado el doctor Violín en su fallo se pone a las claras de manifiesto esa arbitrariedad, desde una perspectiva común, que puede ser entendida por todo el mundo, pero también desde esta óptica estrictamente Ahora, si no hay jurídica. correlación entre hechos Claro. y derecho, no hay Estado de Derecho. Exactamente. Esto es, no es la sentencia la derivación razonada del derecho vigente. Cuando Sí. nosotros subsumimos hechos en derecho, estamos haciendo una confrontación. Cuando Sí. esto no cierra, por decirlo en términos Bien, vulgares, tal cual. evidentemente acá hay algo que está fallando. Es como una vuelta a la Inquisición, ¿no? El sistema Claro. inquisitivo también Claro. que siguió vigente hasta el Claro, 98. claro. Exactamente. Molina Pico sigue un dogma, ¿no? Sería así. Se puede dar esa... Sí, yo recomiendo, realmente lo he leído con minuciosidad al fallo, que lo lean aquellos que realmente somos del palo, que somos los abogados, los jueces y demás, porque realmente es extraordinario en muchos aspectos. A mí me impactó mucho el primer punto, el primer gran parágrafo con número romano 1, donde se pone de manifiesto lo vinculado con la posibilidad de una recurrencia, de buscar una impugnación, la búsqueda de la doble instancia. El famoso 8.2h del Está hablando Pacto de del San voto José del de doctor Costa Rica. Violini, Sí, que- señor, sí, señor.
Eso está explicado de una forma extraordinaria, y lo que destacó también el doctor Violini en el sentido de que la Corte me parece que actuó incorrectamente al volver. Es decir, cuando no queda otra instancia, conforme a los distintos países, la Corte Provincial. La provincial. Exactamente, la Suprema Corte. Cuando en otros regímenes no tenemos otra instancia superior que pueda abocarse al conocimiento de determinados hechos, está bien que de repente se arme un tribunal ad hoc con jueces equivalentes a los que dictaron la resolución. Pero cuando tenemos una Corte facultada, como de hecho está, con recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, extraordinario de inconstitucionalidad y de queja. La queja en virtud de una denegación, ¿no es cierto? Podía haber tranquilamente conocido de esta circunstancia y la particularidad tan singular de que la sala anterior interviniente haya tomado desde lo que era la apelación respecto de una condena por un encubrimiento, haya hecho una derivación sin, me parece a mí que con grave lesión al derecho de defensa en juicio y debido proceso legal, y derivarlo a un homicidio calificado donde terminó con... El fallo dice inclusive que el encubrimiento era imposible porque no había... libertad de encubrir. Dice claramente también el fallo en el voto del doctor Violini que concretamente si a alguien le están imputando un encubrimiento es porque otro cometió un delito, claro. Pero de repente resulta que soy yo, el imputado, el que cometió el delito. Hay una contradicción. Me encubrí. Exacto. Bueno, vayamos que estamos, si no me entusiasmo y seguimos con este tema, seguimos. Sí, realmente, pero insisto una vez más, recomiendo la lectura minuciosa del fallo. Bien. El punto 6, ahí aparecen todos los detalles que por supuesto es difícil cuando uno no tiene la causa a la mano, como lo han tenido los jueces en este caso, pero se entiende clarísimamente el porqué de esa falta de elementos para poder acreditar de manera fehaciente, inequívoca, que Carrascosa habría sido el autor material de este hecho.